Muy buenos días, amados hermanos, amigos. Buenos días a todos. Muchas bendiciones de lo alto para todos mis oyentes. Aquellos que no se han suscrito, les suplico que se suscriban o envíen estas reflexiones a personas conocidas, familiares o amistades de ustedes, de manera tal que podamos alcanzar al mayor número de personas posibles. En este día les voy a hablar sobre el tema la reválida. Nuestro tema en el día de hoy es la reválida. Quiero considerar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 8, que dicen de la siguiente manera: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. La reválida. Una reválida obviamente es un examen. Es un examen que se le da mayormente a personas que han pasado por un proceso educativo extenso e intenso con el propósito de hacerse profesionales para poder ejercer la profesión y poder vivir el resto de su vida afianzados en ella, o por así decirlo, viviendo de esa profesión. El estudiante, el alumno, el candidato, tiene que probar más allá de toda duda razonable que domina la materia, que pasó por un currículo, que estudió, que se sometió a un sistema, a un proceso educativo. Y no solo eso, sino que aprovechó su tiempo, conoce la materia y la domina. Para poder probar eso, la persona tiene que pasar un examen de reválida. A mí me llama mucho, pero mucho, la atención que en este capítulo de la palabra del Señor, capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el contenido de este capítulo entero corresponde a la última semana de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Es decir, esta porción de la Escritura correspondería más o menos, diríamos, al miércoles o el jueves de lo que generalmente nosotros llamamos la Semana Santa, la semana de muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, su última semana de ministerio terrenal.
Es alarmante, es sorprendente y yo diría hasta decepcionante y frustrante para nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que es el mejor profesor que haya habido en el mundo entero, en el universo entero, el mejor maestro. Todo el mundo lo llamaba maestro. Él era ante todo maestro, predicador, pero sobre todo maestro. Aún los escribas y los fariseos y los enemigos del Señor, cuando se acercaban a él, lo llamaban maestro. Cuando le hablaban a sus discípulos acerca de él, le hablaban de su maestro, porque Jesucristo fue maestro sobre todas las cosas. Y no solo maestro, sino que podemos decir categóricamente el mejor maestro que haya existido en la historia humana y en la historia del universo, Jesucristo. Y los discípulos del Señor, que luego vinieron a ser sus apóstoles, pasaron por ese seminario teológico cuyo profesor por excelencia era Jesucristo en persona. No solo les dio clases teológicas en términos retóricos, en términos teóricos, sino que les dio también laboratorio, es decir, los llevó al terreno de la práctica, se los llevaba con él de dos en dos. Y lo que les había enseñado en el salón de clases, ahora se lo iba a practicar, se lo iba a demostrar, se lo iba a modelar a sus discípulos. Ellos eran discípulos, obviamente, porque no solo eran seguidores del Señor, sino eran estudiantes del Señor, alumnos del Señor. Estaban matriculados en la mejor escuela teológica que pueda o que haya habido en el mundo, en el universo jamás. El Seminario Teológico de Jesucristo. Obviamente, por ser la última semana y por corresponder este contenido de este capítulo a la última semana de nuestro Señor sobre la faz de la tierra, sabiendo él que iba a morir, aunque sabía también que iba a resucitar, pero también sabía que iba a ascender a los cielos y que los discípulos lo echarían de menos porque no estaría presente físicamente con ellos. Necesitaba el Señor cerciorarse de cuán capacitados, cuán preparados estaban sus discípulos, sus apóstoles, para poder continuar su ministerio, para poder continuar levantando la obra, la iglesia que él vino a establecer sobre la roca de que él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor, el único camino, la única verdad y la única vida, y que los discípulos estaban totalmente capacitados para continuar ese ministerio, ya que al él irse a los cielos, habría de dejarlos encargados a ellos de la iglesia y de la obra que él comenzó a levantar sobre la faz de la tierra. Miren ustedes la necesidad que había de que el Señor les diera un examen de reválida para no solo repasar todo el material que les había cubierto durante los 3 años o 3 años y medio que estuvieron con él, estudiando intensamente la palabra de Dios, practicando todo lo que había que hacerse en el ministerio, sino que también tenían que probar que conocían la palabra y que estaban capacitados para hacerle frente a la iglesia y quedarse encargados de ese ministerio. Cuán grande fue la decepción del Señor cuando en ese examen final o en ese examen de reválida, porque este capítulo y estos versículos que hemos leído no cabe duda
que equivalen o representan lo que podría ser un examen de reválida para, en última instancia, el Señor ver cómo de preparados y capacitados estaban sus apóstoles, sus discípulos, para quedarse al frente de la obra. Y comienza declarándoles, haciéndoles a ellos una declaración. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En síntesis, todo lo que en el currículo Él les había enseñado. Él les había enseñado quién Él era, de dónde vino, qué vino a hacer en esta tierra, hacia dónde iría después de la muerte. Todo eso lo debían saber ellos y lo debían dominar. Pero también debían saber que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, vino a darnos vida eterna. Así es que ellos tenían que conocer bien el mensaje del reino de Dios, que consistía en que vino a darnos vida eterna, es decir, vida más allá de la muerte. Y que ellos debían conocer también toda esa teología, no solamente de su ministerio aquí, sino del ministerio de Él en el cielo y lo que Él habría de hacer una vez ascendiera a los cielos. Todo eso estaba dentro del currículo y del proceso educativo al cual Él los había sometido como discípulos durante esos 3 años o 3 años y medio. Y ahora comienza por decirle, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Esa declaración la hizo con el propósito de confirmar, ratificar, verificar cuán afianzados estaban ellos en la doctrina, el conocimiento de la palabra y en toda la teología que Él les había enseñado y los laboratorios a los cuales los había sometido la práctica del ministerio. Tenía que estar bien seguro y consciente de que ellos estaban preparados para seguir el ministerio, encargarse de la obra, ya que Él ascendía a los cielos. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero uno de los apóstoles, uno de sus discípulos ya apóstol, llamado Tomás, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Es decir, que para todos los efectos reprobó el examen. Como decimos nosotros los puertorriqueños, se colgó. Fracasó en el examen de reválida, salió reprobado, colgado, no pasó el examen. Jesús tuvo que reenseñarle, porque cuando un alumno, un estudiante es reprobado, no pasa una materia, pues el buen maestro lo que hace es que le da reenseñanza. Y el Señor procedió a hacer eso con Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es lo que el Señor le había enseñado durante el tiempo del currículo y del proceso educativo. Debían saberlo al dedillo, pero Tomás, siendo ya todo un apóstol, fracasó, salió reprobado, no pasó la materia. Pero no nos debe sorprender eso, nos debe sorprender que otro apóstol llamado Felipe de inmediato salió al paso. Cuando el Señor le dice a Tomás: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hermanos y amigos que me escuchan a lo largo y lo ancho de este altar y de este canal de YouTube a través del cual me comunico con ustedes, ¿no les parece a ustedes
que estamos hablando de dos apóstoles representativos del conjunto apostólico que parecen haber perdido el tiempo, estaban caminando con Jesús, disfrutando de todo lo que les enseñaba, practicando todo lo que les permitía practicarlo durante todo el tiempo que estuvieron, pero su mente aparentemente no estaba ahí, o su corazón no estaba ahí, o su conciencia no estaba ahí, y eso nos deja dicho, mis amados hermanos, que siendo estos apóstoles del Señor, no solo discípulos, simplemente discípulos, sino ya apóstoles, ministros hechos y derechos, autorizados con todas las credenciales que debería tener una persona para representar a Jesucristo y hablar a nombre de su reino en todo lugar aquí en la tierra, no le pasaron la reválida al Señor. Hoy en día yo veo como una fiebre, por así decirlo, un deseo de la gente entrar al ministerio para tener títulos, para ser reverendos, para ser inclusive apóstoles, porque ahora proliferan los apóstoles y hasta algunas mujeres que se llaman apóstolas a sí mismas, que deberían ser apóstoles como quiera, pero se llaman apóstolas, o la gente les llama apóstolas. Pero qué muchos hay de esos, y qué mucha gente hay que entran al evangelio y después que están en el evangelio buscan entrar al ministerio buscando gloria, buscando fama, buscando grandeza, buscando que los reverencien, que les rindan honores y pleitesías. Un espíritu de grandeza, de orgullo, de arrogancia, como que se suben tan alto que son inalcanzables. Cuando vemos aquí que para ser apóstol hay que estar dispuesto a pasar el examen de reválida, no de cualquier seminario y no de cualquier maestro, sino las exigencias y los requisitos que están establecidos en la bendita palabra de Dios, los puestos por nuestro Señor Jesucristo para poder ser aprobados como ministros del Evangelio de Jesucristo. Y si fueron estos los apóstoles originales, los genuinos, los llamados físicamente y directamente por nuestro Señor Jesucristo, y pasaron trabajo para poder llegar a serlo, y aún después de serlo y tener su nombramiento y tener su título de apóstoles, vemos que el Señor los sigue sometiendo a ciertas pruebas, en este caso aquí a un examen de reválida, el cual fracasan, porque Él le dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás, un apóstol hecho y derecho, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso se lo había enseñado y se lo había enfatizado tanto durante el ministerio y durante el curso escolar o de estudios. Y todavía viene Felipe detrás, otro apóstol. Dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, yo entiendo que tiene que haber estado decepcionado, frustrado, porque no hayan entendido, porque no hayan aprendido, porque estén demostrando la falta de conocimiento a la altura de ya ser todos unos apóstoles y unos ministros y posiblemente encargarse de la obra una vez que Él saliera. Dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
Eso nos puede dejar dicho a nosotros que puede haber personas que están en la iglesia por mucho tiempo y no conocen al Señor, aunque pretendan conocerlo. Eso nos puede dejar dicho a nosotros que hay muchos llamados apóstoles, como el caso de Tomás y Felipe y los demás, que son apóstoles y tienen el título, pero no conocen al Señor. No saben cuál es el camino. No conocen la obra expiatoria de Jesucristo, la profundidad del conocimiento del Evangelio de Jesucristo y los asuntos del reino de Dios. No lo conocen. Tomás probó que no lo conocía. Felipe probó que no lo conocía. No conocían al Señor. Ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Ellos sabían quién era el Señor. Ellos sabían que Él estaba con ellos. Ellos lo veían todos los días, pero todo parece indicar que no lo conocían. Yo puedo saber que en Estados Unidos hay un presidente y puedo conocerlo de vista, puedo haberlo conocido por los periódicos, por la televisión, lo que sea, pero yo no lo conozco. Sé que está ahí, sé que existe, sé quién es, pero no lo conozco porque yo no he tenido ningún contacto personal con él. No he comido con él en una mesa, no he visitado su casa ni en la mía, por consiguiente no nos conocemos. El Señor había estado con sus discípulos 3 años y medio. Estaba con Él todos los días. Ellos lo veían, ellos participaban de todo lo que Él participaba. Caminaban con Él. Sabían que Él estaba ahí, pero no lo habían conocido perfectamente a conciencia. No se habían fijado, no habían puesto su corazón, sus entrañas, no, su enjundia no lo habían puesto para afianzar esa fe, ese conocimiento que debían tener del Salvador del mundo, de la salvación del alma, del reino de Dios, la magnitud de lo que se reviste uno poder decir que es discípulo del Señor o que uno es apóstol del Señor, va más allá, trasciende a lo que nosotros podríamos ver por encima: la fama, la gloria, la grandeza, la reverencia, los honores, las bienandanzas, las propiedades inclusive, los templos, las cosas visibles. Eso es sencillamente material. Eso es cosmético. Eso se va, eso desaparece. Pero conocer a Cristo, sentir la salvación del alma, el perdón de los pecados, el uno haber tenido esa experiencia, esa llenura espiritual del Señor, esa experiencia profunda con el Señor, ese choque con el Señor, que lo haya sacudido, que le haya creado conciencia, que esa persona conozca tan y tan bien al Señor que no haya nada ni nadie que lo haga volverse atrás, dejar los caminos del Señor o dejarse tentar por cualquier cosa. Es como decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser un apóstol, eso es ser un discípulo, eso es ser un ministro de Jesucristo. Ese mismo que dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. No, nada de eso podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando conocemos al Señor, estamos dispuestos a hacer lo que sea para no perder esa bendición, para no perder esa comunión, para no perder ese beneplácito que tenemos ahora con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Evangelio, con su reino. Pero para eso hay que conocerlo. Es decir, que los discípulos iban y venían al templo, iban y venían a las reuniones, estaban en los cultos, estaban en todo lo que el Señor hacía, pero les faltaba tener
una experiencia personal con el Señor. Eso también nos dice a nosotros que no podemos nosotros enorgullecernos del tiempo que llevamos sirviendo al Señor. Hay mucha gente que dicen, yo conozco al Señor hace 30 años, hace 20 años, hace 50 años. No, eso no es lo que cuenta realmente. Los apóstoles podrían decir, nosotros somos de los primeros. De hecho, nosotros fuimos los primeros. Tenemos señoría, somos los fundadores. Pero aún con todo y eso, vemos aquí en este pasaje de la Escritura que no conocían al Señor. Y el Señor se lo está diciendo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hay un caso en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan de un hombre llamado Nicodemo, que era un principal entre los judíos, maestro del pueblo de Dios. Y Jesucristo le presentó las condiciones para poder entrar al reino de los cielos, porque él estaba interesado en ser parte de su reino. Pero el Señor le dijo, aquí hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y él, siendo todo un principal entre los judíos, un maestro, un profesor del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Es decir, ya estaba en el altar, ya estaba ministrando, ya tenía posiciones. Pero no entendió lo que significaba el nuevo nacimiento. El Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice allí en el capítulo 3, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, estás tú dándole clase a mi pueblo. Eres ya un líder en el pueblo de Dios. Pretendes estar enseñando teología, algo que tú ni siquiera conoces. No lo puedes entender. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Es decir, que ese también podía decir, yo soy principal entre los judíos, yo soy maestro, yo estoy enseñando. Pero para los efectos del Señor no pasó la prueba tampoco. Se colgó en la reválida. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Fíjense, amados hermanos y amigos, el Señor tiene todo el derecho en el mundo a someternos a exámenes de reválida. Todos esos que tienen ínfula de grandeza, de apóstoles, de discípulos, de ministros, y que quieren ser tan grandes en el reino y que se les rinda pleitesía, tienen que entender que el Señor tiene todo el derecho. La obra es del Señor, el reino es del Señor. Nosotros no somos más que siervos suyos. Siervos suyos. Ministro lo que significa es siervos, servidores del Señor. Y Él tiene todo el derecho sobre nosotros a someternos a pruebas, a exámenes, a reválidas, a exámenes de reválida, cuando Él quiera. Y lo dijo desde el principio, allá en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Allí dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Analiza ese versículo luego con tiempo, tranquilamente, lentamente, búscale el significado. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. O sea que Él tiene el derecho de probarnos, de ver de qué estamos hechos, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos, si le ibas a servir o no le ibas a servir. O cuando te viniera la prueba, el infortunio, el fracaso o lo que fuere, la enfermedad, te ibas a apartar de Él. No, tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro, dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Santiago nos dice, hijitos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y allí en el libro de los Hechos, capítulo 14 y verso 22,
nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, es decir, a través de muchas pruebas, inclusive reválidas, entremos al reino de los cielos. No todo el mundo llena los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo murió peleando su apostolado, defendiendo su apostolado. Y nos deja prácticamente aquí a nosotros en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante, lo que podría ser un examen de reválida. O sea, todo lo que una persona debe haber hecho, o debe haber pasado, o debe conocer, o debe haber experimentado para poder llamarse apóstol de Jesucristo. Él murió peleando su apostolado. Todavía no sabemos si alguien se lo aprobó o no se lo aprobó. Nosotros le llamamos el apóstol Pablo porque si alguien cualifica para hacerlo, es el apóstol Pablo, a la luz de todo lo que hizo y todo lo que escribió en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que es apóstol. Pero él murió peleando y dando a valer su apostolado. Y nos dice todo lo que debe un apóstol haber pasado, las pruebas, las reválidas que le debe haber pasado al Señor. Y ahí dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 22. Leemos ahí donde dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Se me hace difícil leer porque tengo problema con la vista. Perdónenme. Quiero seguir leyendo. Dice: yo más. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Y por ahí sigue. Me arde mucho la vista, no puedo seguirle leyendo, pero les refiero a este pasaje de la Escritura tan completo. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 22 al 28, para que nosotros veamos ese examen de reválida que pasó el apóstol Pablo para dar a valer ante los demás creyentes de su tiempo ese apostolado que él entendía tener de parte del Señor, porque él entendía haberle pasado ese examen de reválida que aparece ahí al Señor. Ciertamente, amados hermanos y amigos, servirle al Señor es un placer, es un honor, es un privilegio, es una gracia, es un favor divino. Es algo que el Señor lo ha hecho por nosotros. Él pagó el precio de todo eso en la cruz del Calvario. El único que fue capaz de dar su vida, su sangre, su hálito de aire y de vida en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener derecho a todas estas cosas en el reino del Señor. Pero ciertamente el ministerio es algo más sublime y más exigente. Para poder ser un ministro de Jesucristo, hay que pasarle las pruebas al Señor. Hay que estar dispuestos a pasar por las peores circunstancias que puedan venir en la vida y mantenernos firmes como se mantuvo Job. Cuando lo hubo perdido todo y le trajeron las noticias de todas las pérdidas que había tenido en su vida. Y dice la palabra: en todo esto no pecó Job contra Dios,
ni le atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que se postró y adoró a Dios. Eso lo encontramos en Job capítulo 1 y versículo 21 en la Biblia. Dios tiene todo el derecho. Jesucristo tiene todo el derecho. El Espíritu Santo tiene todo el derecho de probarnos a nosotros. De hecho, por cuanto a los apóstoles todavía le hacía falta mucha enseñanza y mucha capacitación, porque demostraron que no estaban totalmente capacitados, el Señor, cuando ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo y les dijo: cuando yo os envíe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Él os enseñará todas las cosas, porque todo lo mío os lo hará saber. Es decir, todo lo que le faltaba a los apóstoles por conocer, porque ese examen de reválida ciertamente no se lo pasaron al Señor. Necesitaban más enseñanza, y para eso vino el Espíritu Santo, para enseñarnos todas las cosas. Pero una de las cosas que más nosotros tenemos que estar dispuestos a practicar en los caminos del Señor, y sobre todo en el ministerio, es la humildad. No somos nada. Lo que somos, lo somos por pura gracia del Señor. Lo que hacemos no es nuestro. Lo que trabajamos no es para nosotros. Todo es del Señor. La obra es del Señor. No podemos creernos que somos infalibles. No podemos creernos que somos tan necesarios o imprescindibles, porque aquí el importante es Jesucristo, la obra que hizo y compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, la cual nosotros debemos honrar. Fíjense que el modelaje y el ejemplo que nos dio nuestro Señor desde su nacimiento hasta su muerte fue un ejemplo y un modelaje de humildad. No sé de dónde se saca ahora ese deseo de grandeza, de fama, de grandilocuencia, la megalomanía que existe por ahí rampante, que todo el mundo quiere ser grande y todo el mundo quiere ser primero y el más que sabe. Nada de eso coincide con lo que el Señor nos enseñó, lo que el Señor nos ejemplarizó, lo que el Señor nos modeló desde su nacimiento hasta su muerte. Fue humilde y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es parte de la reválida que debemos estar nosotros capacitados para pasarle al Señor, si queremos ser sus discípulos, si queremos llegar a ser apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Perdonen que en esta ocasión no pude leerles, pero me arde mucho la vista en el día de hoy. Y una vez que uno comienza estas grabaciones, no quisiera que se le dañaran, porque habría que empezarla de nuevo otra vez. Así que perdónenme esa, pero les amo, oro por todos ustedes y espero que la palabra del Señor les sea de gran bendición a sus vidas. Si hay alguna persona que no conoce al Señor y quiere hacer profesión de fe en el día de hoy, ore conmigo esta oración. Padre eterno, vengo a ti humillado. Te pido perdón por todos mis pecados. Sé que soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo, que por eso vino Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido, incluyéndome a mí. Te confieso todos mis pecados, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar de hoy en adelante en tus caminos. Gracias, Señor. Si hiciste conmigo esta oración, busca una iglesia de sana doctrina, habla con el pastor de la iglesia y dile que tú quieres ser bautizado en las aguas y que quieres añadirte a la iglesia para seguir perseverando en los caminos del Señor. Y yo te deseo lo mejor. Estaré orando por todos y cada uno de ustedes, como siempre lo hago. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima ocasión.